Shalom. En esta ocasión hemos titulado nuestro estudio Un solo Elohim, basados en un verso de 1 de Corintios 8:6 de un personaje denominado Shaul el emisario o Pablo en las denominaciones. Ante todo nos presentamos delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre, perdónanos porque te hemos fallado, Padre, siempre te fallamos porque estamos en la carne, somos débiles, Rey. Pero con tu palabra, con tu enseñanza, seremos fuertes. Eterno Padre, que tu enseñanza en esta ocasión, en esta reflexión, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza. Por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Siempre recomendamos a las personas que ven estos videos o leen los libretos que se armen con varias versiones de la escritura para comparar, igualmente que vengan a estas reflexiones con una mente abierta, sin prejuicios denominacionales, preparados para recibir bastantes sorpresas y para enterarnos de cómo es la palabra que el Todopoderoso entregó al pueblo de Israel en su forma y en su contexto hebreo, israelita y nazareno. Comenzamos con el verso que da título a nuestro estudio y nos dice 1 Corintios 8:6 lo siguiente: hasta ahora, para nosotros solo hay un solo Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por quien existimos, y un solo Adón, Yahshua HaMashiach, por medio del cual todas las cosas fueron creadas y a través de quien tenemos nuestro ser. Unas preguntas que seguramente nos han hecho más de una vez. ¿Ustedes creen que es el Hijo de Yahweh el que vino a la tierra, el que menciona David en el Salmo 2 o no? ¿Le están ustedes negando la divinidad a Yahoshua? Los que creen en la Trinidad, en tres dioses o en dualidades y en algunos grupos autodenominados mesiánicos, con algunas excepciones, cuando dicen que el Mesías es de iOS, cuando otros afirman que el Padre es de iOS, el Hijo es de iOS y el Espíritu Santo es de iOS. En todo eso hay una confusión de términos que vamos a tratar de aclarar un poco brevemente por medio de las Sagradas Escrituras bajo el contexto hebreo, con pasajes y versos considerados en forma literal. Vemos en Isaías 45:5 que se nos dice lo siguiente: yo soy Yahweh, no hay ningún otro, fuera de mí no hay Elohim. Yo te estoy fortaleciendo a pesar que no me conoces, para que aquellos del este y aquellos del oeste sepan que no hay ninguno aparte de mí. Yo soy Yahweh, no hay ningún otro. Hay unas referencias en color azul de las cuales puede tomar nota. Isaías 45:7 nos dice: yo soy Él, formó la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal, yo, Yod-Hei, Wav-Hei, hago estas cosas. Isaías 45:8 nos dice: cielos se regocijen arriba, hagan lluvia de justicia, que las nubes lluevan justicia, que la tierra se abra para que la misericordia brote y la justicia espigue con ella. Yo, Yahweh, lo he creado. Y unas referencias. Yahweh mismo dice que Él es el Elohim y que no hay otro Elohim fuera de Él. Sí. Sin embargo, en el Salmo 8:5 se llama Elohim a los Malachim. Reina Valera lo traduce ángeles.
En Génesis 23:6 se le llama Elohim a Abraham. Nesi Elohim, príncipe Elohim. En Éxodo 7:1 se le llama Elohim a Moisés. En la Reina Valera dice: yo te he constituido de iOS para Faraón, Elohim. En Éxodo 21:6 se llama Elohim a los jueces de Israel. En la Reina dice: su amo lo traerá ante los jueces, Elohim. En el Salmo 82:6 se le llama Elohim a los servidores de Yahweh, Reina. Yo dije: vosotros sois de iOS, Elohim. En 2 de Corintios 4:4 se le llama a Satán el de iOS, el Elohim de este siglo. Porque aunque la palabra Elohim se le puede aplicar a ciertos seres creados, esto es solamente en sentido general, genérico, en el sentido de que son seres poderosos, virtuosos, celestiales o investidos de autoridad. Pero en el sentido pleno, absoluto y exclusivo de la palabra, hay un solo Elohim, el Padre. En Juan 1:1, correctamente traducido, se le llama Elohim al verbo, pero no el Elohim, sino un Elohim en el sentido de un ser divino, poderoso o celestial, como los malajim. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Yahweh, y el verbo era poderoso, de acuerdo al texto hebreo y a una correcta estructuración de la palabra Elohim, de acuerdo a su posición, al artículo que la acompaña y al contexto. En Juan 17:3 vemos lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahoshua el Mesías, a quien has enviado. Juan 17:3. El Mesías mismo dijo en oración al Padre lo que vemos aquí en Juan 17:3. Un entendimiento defectuoso de estos conceptos es lo que ha llevado al desarrollo de la teología trinitaria y al desarrollo de una mesianología católico-cristiana, contraria al sentido original de lo que enseñaron los discípulos, los emisarios y el mismo maestro Yahoshua. En lo que concierne a la divinidad, la fe hebrea es la fe original de Israel y de la comunidad israelita nazarena del primer siglo. El entendimiento trinitario vino después, muy poco después, cuando Roma tomó el control de la teología mesiánica. Esto lo encuentra usted en los libros de historia de la Iglesia Católica. ¿Qué dice Juan 1:1 realmente? En primer lugar, debe traducirse la palabra griega logos en Juan 1:1 como el verbo o la palabra, como se hace en inglés the word. El problema con relación a este punto es el siguiente. El término griego logos en Juan 1:1 es un sustantivo masculino. El término word en inglés no tiene género, no es masculino ni femenino, pero en español el término palabra es femenino. Es perfectamente correcto traducir logos en Juan como la palabra, pero este término español es femenino. Por lo tanto, el otro sinónimo en español, el verbo, es más apropiado porque es masculino y significa exactamente lo mismo. Palabra y verbo es lo mismo en español, son sinónimos. Podríamos decir que palabra y verbo se diferencian a que el verbo puede sugerir una palabra en acción, en movimiento. El asunto es que lo que se hizo carne no fue una palabra,
una expresión, una afirmación que salió de la boca del Creador. Lo que se hizo carne fue un ser, un personaje, un hijo de Yod-Heh-Wav-Heh, un Ben Yahweh, que existía en el cielo como un ser divino semejante a Yahweh, divino por ser de la misma esencia del Padre, pero no quiere decir que era el mismo Creador eterno. A ese ser ya se lo conocía en los círculos rabínicos premesiánicos como el Memra en arameo o el Davar en hebreo. Davar es masculino también en hebreo. Así pues, no se trata de una palabra literal, sino de un ser que se humanó. A ese ser se le llama la palabra en forma metafórica. Él no es una palabra como tal. Cuando lo llamamos así, estamos empleando una metáfora, siendo que ese ser es un hombre porque se hizo hombre y vino a ser el Mesías. Podría ser más apropiado llamarlo en términos de Juan 1.1 el verbo, porque este es un término masculino y significa en la práctica lo mismo que la palabra. Sin embargo, no hay reparo en utilizar el término la palabra en lugar de el verbo. Es un asunto técnico solamente. Pero técnicamente puede ser más apropiado que el término verbo para designar al varón de dolores. Es obvio que Juan está utilizando este término en el mismo sentido que lo utilizaban los antiguos rabinos para designar una manifestación angélica a la que también llamaron Metatron, angélica en el sentido espiritual de poder. Podemos decir aquí que Metatron y el Memra de la antigua teología hebrea es el mismo ser que se hizo carne y vino a ser el Mesías Yahshua. Metatron o Memra o el Mesías nunca formó ni pretendió formar parte de una trinidad o de un grupo de poder. Históricamente está demostrado que el dogma trinitario es una invención de los teólogos católicos romanos, el cual tomaron prestado de la antigua trinidad pagana de los babilonios y lo legaron como herencia a los teólogos protestantes. Existe amplia documentación que demuestra que mucho antes del nacimiento de nuestro Mesías Yahoshua ya existía en la India y otros países la creencia en una trinidad de dioses paganos. Esa doctrina pagana de la Trinidad influyó enormemente en el desarrollo del concepto católico sobre la deidad. Y hoy todo el mundo cree que esa doctrina es bíblica, pero no lo es. La doctrina bíblica nos habla de un solo todopoderoso creador, solo, único, no triple, ni doble, ni múltiple. Reina Valera lo traduce así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando dialogamos con alguna persona que cree en el dogma de la Trinidad, generalmente nos dice: pero Juan 1.1 dice que Jesús es Dios. Es obvio que hay un error de traducción en este pasaje, porque como está redactado es una grande contradicción. Vamos a descubrir dónde radica el error de traducción en este pasaje. Vamos a ver ahora el verso tal como reza en el texto griego, de donde se hacen todas, la mayoría de las traducciones, siendo que no todos los lectores tienen la fuente griega. Vamos a transliterar el texto griego. En arge en ologos, kai hologos en proton teon, kai teos en ologos, del griego, transliterado. No pretendemos haber traducido correctamente la transliteración, pero más o menos puede ser tal como está en la pantalla. Los investigadores
Los estudiosos y eruditos están de acuerdo que el llamado, comillas, Nuevo Testamento, comillas, no fue escrito originalmente en el idioma griego, sino en hebreo, probablemente en arameo o un idioma afín entre el griego y el arameo. Estos dos idiomas son bastante parecidos, como pudieran ser el español y el portugués. Lastimosamente, las traducciones corrientes no se hacen de escritos originales, sino de traducciones griegas que son copias de copias de copias. El problema es que al hacer copias de copias se introdujeron errores en el texto de esas traducciones griegas. Un error importante es que se añadieron palabras, frases y hasta oraciones completas que no estaban anteriormente en las copias griegas más antiguas. En la traducción de la RV se basan dos errores fundamentales del cristianismo. Uno, algunos concluyen que de esa lectura que si el Padre es Dios y el Verbo es Dios, entonces ambos forman parte de una llamada Trinidad, añadiendo el Espíritu Santo, en la que cada uno de sus componentes es Dios, pero no hay tres dioses, sino un solo Dios, dicen ellos. Otros dicen que si el Padre es Dios y el Verbo es Dios, siendo que no puede haber dos dioses, entonces hay que concluir que el Padre y el Verbo son una y la misma persona, y si se añade que el Espíritu Santo también es Dios, tampoco puede ser otra persona aparte, sino que entonces el Padre como el Verbo y el Espíritu Santo no son tres personas divinas, sino una y la misma persona, que se ha manifestado en tres formas distintas, primero como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. Es lo que interpretan, dicen y enseñan los católicos y sus derivados. Estas dos teorías, amplia y obviamente contradictorias, les parecen correctas a miles de personas. Primeramente vamos a ver por qué ninguna de esas teorías es correcta desde el punto de vista bíblico. Y luego veremos por qué no pueden ser correctas desde el punto de vista racional y lógico. En primer lugar, vamos a mostrar que lo que dice la versión española de Reina Valera no es lo que dice el texto griego. En segundo lugar, vamos a ver qué dicen los expertos en cuanto a lo que dice y enseña el texto griego del verso de Juan 1:1. En arge en o logos, en principio era el verbo, kaijo logos en proston theon, y el verbo era con Dios, y un deus era el verbo. Note que la palabra Theos aparece dos veces, primero con el artículo definido ton, él, cuando se refiere al Padre, y luego sin artículo definido, cuando se refiere al Verbo. La diferencia entre una palabra griega con artículo y la misma palabra sin artículo es significativa e importante para entender correctamente el texto griego. La gramática griega, al igual que la española, nos enseña que cuando un sustantivo como este va sin artículo definido, es un sustantivo genérico, mientras que si lleva el artículo es un sustantivo específico. Tengamos en cuenta que la palabra theos significa no solamente Dios, sino que también significa divino. La gramática griega, al igual que la española, nos enseña que cuando un sustantivo como este va sin artículo definido, es un sustantivo genérico, mientras que si lleva el artículo es un sustantivo específico. Nótese que al traducir Theos como divino, la oración muestra un sentido más genuino y verdadero.
Esto está en perfecta armonía con la gramática griega, que nos dice que cuando un sustantivo como este va con artículo definido es un nominativo de identidad, mientras que sin artículo definido es un nominativo de cualidad. Resumiendo, con artículo es una identidad, sin artículo es una cualidad. Es decir, el primer teos con artículo está describiendo a una persona con quien estaba el verbo, mientras que el segundo teos sin artículo está describiendo una cualidad, un atributo divino del verbo. El verbo estaba con el divino y el verbo era divino. Un sustantivo se puede presentar A con artículo definido, B sin artículo definido. Cuando un sustantivo como este va con artículo definido, es un nominativo de identidad. Cuando un sustantivo como este va sin artículo definido, es un nominativo de cualidad. En la práctica, un adjetivo. Nótese que al traducir Theos como divino, la oración muestra su sentido más genuino y verdadero. Eso está en perfecta armonía con la gramática griega. Es decir, el primer Theos con artículo describe a un sustantivo como una persona y el segundo lo describe como un atributo del verbo. Observemos este texto en la Biblia, en inglés, que se llama The Revised English Bible, la Biblia inglesa revisada, que dice: In the beginning the Word already was. The Word was in God's presence, and what God was, the Word was. Lo cual traduce: en el principio la palabra ya estaba. La palabra estaba en la presencia del Todopoderoso, y lo que el Todopoderoso era, la palabra lo era. Es una manera muy novedosa e ingeniosa de traducir este pasaje, considerando que los traductores de la Revised English Bible son trinitarios. Lo que está diciendo el pasaje es que la palabra o el verbo tenían una cualidad de divinidad, una cualidad de aquel a quien se llama aquí el Todopoderoso de iOS. No está diciendo que son la misma persona, ni dice que son iguales, sino solamente dice que ambos comparten una cualidad de divinidad. Lo mismo que en griego, en el hebreo aparece el sustantivo Elohim primero con el artículo definido, ha, él, y luego sin artículo definido. Igualmente, la gramática hebrea nos enseña que cuando un sustantivo va sin artículo puede entenderse como sustantivo indefinido y también como adjetivo. Así que es perfectamente correcto decir que el verbo estaba con el poderoso y el verbo también tenía poder, era poderoso. Otra versión en inglés llamada An American Translation por Smith and Goodspeed dice: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was divine. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era divina. Esta traducción es perfectamente posible y adecuada por lo que ya hemos explicado sobre la función del artículo definido, es decir, siendo que la primera ocurrencia de teos va con artículo, es un sustantivo personal, un título, y se aplica al Padre, mientras que la segunda aparece sin artículo y por lo tanto es un adjetivo. Un sustantivo con artículo, un adjetivo sin artículo para la misma palabra. En español, la palabra verbo y el término palabra son sinónimos y se pueden usar indistintamente. Algunos gustan de recalcar que el término verbo implica acción, actividad o una palabra en ejecución, pero aquí no. Aquí el término verbo es simplemente sinónimo de palabra,
De hecho, la versión original de Casiodoro de Reina, la llamada Biblia del Oso, usa aquí el término palabra y no verbo. Romanos 15:5 nos dice: y quiera Yahweh, la fuente de aliento y paciencia, les dé la misma actitud entre ustedes como la que tenía el Mashiach, para que así, con un acuerdo y una voz, puedan glorificar al Elohim y Padre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach. Romanos 15:7 nos dice: así que nos damos la bienvenida el uno al otro, tanto como el Mashiach le dio la bienvenida dentro de la gloria de Yahweh. Vamos a ver ahora algunos versos de los emisarios, discípulos del Maestro, donde es claro que tienen diferenciadas a las dos personas, cada una con un espacio y funciones. 1 Corintios 15:24 nos dice: después la culminación, cuando entregue el Mashiach el reino a Yahweh el Padre, y cuando haya puesto fin a todo reinado, sí, a toda autoridad y poder. Alabado sea Elohim Padre, Padre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach, Padre compasivo, Elohim de todo aliento y consuelo. 1 Corintios 11:31 nos dice: Yahweh, el Padre de nuestro Adón Yahoshua, sea bendito para siempre, sabe que no estoy mintiendo. Efesios 1:3 nos dice: alabado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Efesios 1:17 nos dice: al Elohim de nuestro Adón Yahoshua, el Padre glorioso, que les dé el Ruach de sabiduría y revelación, para que así puedan tener pleno conocimiento de Él, de el Padre. Alabado sea Yahweh. 1 Pedro 1:3: alabado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yahoshua HaMashiach, quien según su gran misericordia ha hecho que por medio de la resurrección de entre los muertos de Yahoshua HaMashiach nos haya renacido a una esperanza viviente. Estamos viendo una diferenciación de dos personas bien claras en los escritos nazarenos. Juan 20:21: Shalom Aleichem. Yahshua repitió: así como el Padre me envió, yo mismo los estoy enviando a ustedes. Bien, con estos versos que nos indican que los emisarios nazarenos tenían claramente en su mente y en sus estudios a las dos personas, cada una en su contexto, en su lugar, en sus funciones y en sus tareas. Lo invitamos a más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo israelita en el sitio regresando a las raíces.org. Allí también puede encontrar los libretos de estos videos y otros recursos que le pueden servir para sus investigaciones, sus estudios, sus comparaciones y su crecimiento en el conocimiento de la palabra del Todopoderoso. Este estudio lo hicimos basado en unas notas que encontramos en el sitio sendantigua.net y fue editado por la Asamblea Israelita Nazarena. En nuestro sitio regresando a las raíces.org encontrará más información al respecto. Terminamos así nuestra reflexión acerca del verso de 1 de Corintios 8:6. Hasta ahora para nosotros un solo Elohim. La palabra Elohim como su significado simple, genérico, la palabra como poderoso, aplicada a varias personas o entidades en el texto de la escritura, pero como el Elohim todopoderoso, uno y único,
nuestro Yahweh, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestro Mesías Yahoshua, nuestro Elohim, a quien damos toda gloria, honra, honor y agradecimiento por esta vida, por estos recursos y por permitirnos el estudio de su escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Que el Todopoderoso nos guarde y nos proteja, nos tenga misericordia, nos perdone y tenga misericordia, rajen para su pueblo de Israel y sabiduría para sus gobernantes. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom.